A finales de la década de 1920, Nueva York era una ciudad en expansión constante. El crecimiento urbano avanzaba en vertical, impulsado por la concentración económica, la densidad de población y una confianza generalizada en el progreso. Las calles estaban marcadas por la actividad ininterrumpida. El tránsito, el comercio y la construcción formaban parte del paisaje cotidiano. La ciudad se concebía como un espacio de oportunidad y competencia, donde el tamaño y la altura empezaban a adquirir valor simbólico. En ese contexto, los edificios no solo cumplían una función práctica, representaban ambición, estabilidad y presencia. La arquitectura comenzaba a expresar poder económico y proyección futura. Antes de que ciertos proyectos alteraran definitivamente el perfil urbano, Nueva York ya se había acostumbrado a mirar hacia arriba. La ciudad estaba preparada para algo mayor, aunque aún no sabía exactamente qué forma tomaría. En esos años, Estados Unidos atravesaba un periodo de confianza económica sin precedentes. La expansión industrial, el acceso al crédito y el crecimiento del mercado financiero alimentaban una sensación de estabilidad prolongada. Nueva York concentraba buena parte de esa energía. Empresas, bancos y promotores invertían en infraestructuras cada vez más ambiciosas. La ciudad se convertía en un escaparate del poder económico del país. La arquitectura empezó a reflejar esa mentalidad. Los edificios dejaron de pensarse solo como espacios funcionales. Se transformaron en declaraciones visibles de éxito y permanencia. Antes de que la crisis alterara ese equilibrio, el impulso dominante era avanzar, construir más alto, construir más rápido y dejar constancia material de una época convencida de su propio futuro. En ese contexto de crecimiento y competencia, la altura empezó a convertirse en un objetivo en sí mismo. Los rascacielos dejaron de ser una solución técnica para convertirse en una forma de afirmación. Varias ciudades estadounidenses participaban ya en una carrera simbólica por construir más alto. Nueva York, por su peso económico y financiero, se situó en el centro de esa competencia. La arquitectura comenzó a responder a esa lógica. Cada nuevo edificio buscaba superar al anterior, no solo en tamaño, sino en visibilidad y prestigio. La altura pasó a ser un lenguaje. Antes de que se definiera un proyecto concreto, el terreno ya estaba preparado. La ciudad había aceptado la verticalidad como expresión de poder y modernidad. Solo faltaba una propuesta capaz de llevar esa idea hasta sus últimas consecuencias. En ese clima de competencia y ambición, comenzaron a tomar forma proyectos cada vez más audaces. La idea de construir el edificio más alto del mundo dejó de parecer una exageración y empezó a considerarse una posibilidad real. Promotores inmobiliarios y grupos financieros vieran en la altura una oportunidad estratégica. Un rascacielos no solo concentraba oficinas, concentraba prestigio, visibilidad y poder simbólico. La arquitectura se convirtió en una herramienta de posicionamiento. Cada proyecto aspiraba a destacar en un entorno donde la diferencia se medía en metros y siluetas. Antes de que se definiera un nombre concreto, el concepto ya estaba presente. Un edificio capaz de imponerse sobre el resto. Una estructura pensada no solo para ser utilizada, sino para ser vista. La ciudad avanzaba hacia una decisión que cambiaría su perfil urbano de forma irreversible. A finales de la década de 1920, el proyecto del Empire State Building comenzó a consolidarse de forma definitiva. Tras meses de planificación y negociaciones, la propuesta obtuvo el respaldo financiero y administrativo necesario para avanzar. La decisión no fue únicamente arquitectónica, respondía a una lógica económica y simbólica. Levantar el edificio más alto del mundo significaba afirmar una posición en un momento de máxima competencia urbana.
El proyecto fue aprobado con una rapidez inusual para su escala. La confianza en la ingeniería, la organización del trabajo y la disponibilidad de recursos alimentaban la idea de que el objetivo era alcanzable. En ese momento, el Empire State Building aún no existía físicamente. Era una promesa, un cálculo y una expectativa compartida. Pero la ciudad ya había dado el paso decisivo. La construcción estaba autorizada y el perfil de Nueva York estaba a punto de cambiar. La aprobación del proyecto no puso fin a la discusión. Al contrario, fue en ese momento cuando la oposición comenzó a organizarse de forma visible. A medida que el Empire State Building dejaba de ser una idea y se convertía en una decisión oficial, surgieron dudas sobre su sentido real. No solo se cuestionaba su altura o su coste, sino su utilidad en una ciudad que ya contaba con numerosos edificios de oficinas. Para muchos observadores, el proyecto parecía desproporcionado, un gesto de ambición excesiva en un contexto económico que comenzaba a mostrar signos de fragilidad. La crítica no provenía únicamente de sectores técnicos. Parte de la prensa y de la opinión pública empezó a plantear si aquel edificio respondía a una necesidad real o a una carrera simbólica sin límites claros. Antes incluso de que la construcción avanzara de forma visible, el Empire State Building ya se había convertido en un objeto de debate, no por lo que era, sino por lo que representaba. El conflicto había comenzado. La crítica al Empire State Building se volvió más concreta a medida que el proyecto ganaba visibilidad. No se trataba solo de una cuestión estética o simbólica, sino de una preocupación económica creciente. El coste del edificio era extraordinario para su época. En un contexto donde la estabilidad financiera empezaba a mostrar fisuras, muchos consideraban arriesgado invertir en una estructura de dimensiones inéditas. Algunos analistas advirtieron que la demanda de oficinas no justificaba un proyecto de tal escala. Se hablaba de un edificio sobredimensionado, concebido más para competir que para responder a una necesidad real. La idea de un rascacielos vacío comenzó a circular en artículos y conversaciones. Un coloso que podría convertirse en una carga antes incluso de ser terminado. La oposición no era uniforme, pero sí persistente. El Empire State Building empezaba a simbolizar una duda más amplia. ¿Hasta qué punto la ambición podía imponerse a la prudencia? A medida que el debate avanzaba, la crítica dejó de centrarse únicamente en el proyecto y comenzó a dirigirse hacia su contexto. El Empire State Building empezó a asociarse con una idea de exceso en un momento cada vez más incierto. La situación económica del país se deterioraba rápidamente. La confianza que había impulsado grandes inversiones en los años anteriores empezó a resquebrajarse, y muchas previsiones quedaron obsoletas en poco tiempo. En ese escenario, la construcción de un rascacielos de dimensiones inéditas resultaba difícil de justificar para algunos sectores. Se cuestionaba no solo su utilidad inmediata, sino su viabilidad a medio plazo. La posibilidad de que el edificio permaneciera parcialmente vacío comenzó a percibirse como un riesgo real, un símbolo de ambición desfasada frente a una realidad económica cambiante. El Empire State Building ya no era solo un proyecto discutido, se había convertido en un ejemplo visible de la tensión entre optimismo previo y prudencia forzada. La resistencia continuaba creciendo, alimentada por la incertidumbre. A pesar del aumento de las dudas y de la presión económica, el proyecto no se detuvo. Las obras del Empire State Building continuaron según el calendario previsto. La decisión de seguir adelante respondía a una lógica clara. Interrumpir la construcción habría supuesto asumir pérdidas aún mayores en un momento ya delicado. Además, el proyecto había avanzado demasiado como para ser revertido sin consecuencias graves.
Los contratos estaban firmados, los materiales comprometidos y la organización del trabajo en marcha. Mientras parte de la opinión pública cuestionaba la pertinencia del edificio, en el lugar de la obra la prioridad era otra: avanzar, cumplir plazos, reducir riesgos. El Empire State Building comenzó a crecer en altura en un contexto de incertidumbre generalizada. La resistencia no había desaparecido, pero ya no podía detener el proceso. La construcción seguía su curso, incluso cuando el entorno parecía volverse en contra. A medida que la estructura avanzaba, el Empire State Building empezó a ser visible desde distintos puntos de la ciudad. La discusión dejó de ser abstracta y adquirió una dimensión física. La altura creciente del edificio transformó el debate. Ya no se trataba únicamente de cifras, previsiones o artículos de prensa. La obra se imponía en el paisaje urbano, independientemente de las opiniones que había generado. Para algunos, aquella presencia confirmaba los temores iniciales. Un rascacielos desproporcionado que dominaba el entorno en un momento de fragilidad económica. Para otros, el edificio empezaba a representar algo distinto: una demostración de capacidad técnica y organización en medio de la crisis. La torre avanzaba planta a planta, mientras la ciudad observaba. El rechazo no había desaparecido, pero empezaba a convivir con una realidad imposible de ignorar. El Empire State Building ya estaba allí, y su existencia comenzaba a modificar la percepción colectiva. A pesar de la oposición inicial y de la incertidumbre económica, la construcción del Empire State Building avanzó con una velocidad poco habitual para su época. El ritmo de la obra se convirtió en uno de los aspectos más llamativos del proyecto. La organización del trabajo permitió levantar el edificio planta a planta en un tiempo récord. Equipos especializados se sucedían sin interrupciones, coordinados para mantener un avance constante. La eficiencia técnica pasó a ocupar el centro de la atención. Incluso algunos críticos comenzaron a reconocer la capacidad logística y constructiva desplegada en la obra. La narrativa empezó a cambiar de forma gradual. El debate ya no giraba únicamente en torno a si el edificio debía existir, sino a cómo estaba siendo construido. El Empire State Building dejó de ser solo un símbolo de controversia. Empezaba a representar una demostración tangible de resistencia operativa en un contexto adverso. La percepción no había cambiado por completo, pero el eje del discurso comenzaba a desplazarse. La rapidez de la construcción no fue fruto del azar. El proyecto se apoyó en una planificación detallada y en una división del trabajo extremadamente precisa. Cada fase de la obra estaba programada con antelación. Los materiales llegaban en el momento exacto y los equipos rotaban sin interrupciones prolongadas. El uso del acero permitió acelerar procesos que, en otros edificios, requerían semanas adicionales. La estructura crecía de forma visible casi a diario. Este ritmo constante empezó a generar una nueva lectura del proyecto. Más allá de su escala, el Empire State Building comenzaba a ser percibido como una demostración de capacidad organizativa. En un contexto marcado por la incertidumbre económica, la obra ofrecía una imagen opuesta: orden, eficiencia, continuidad. La resistencia no había desaparecido, pero el discurso empezaba a desplazarse hacia la ejecución. Conforme la estructura alcanzaba nuevas alturas, el Empire State Building empezó a redefinir la escala de la ciudad. La obra dejó de ser percibida como un proyecto aislado y comenzó a integrarse en el paisaje urbano en transformación. La presencia constante de la construcción modificó la relación cotidiana con el edificio. Lo que antes generaba debate pasó a formar parte de la rutina visual de Nueva York. El avance sostenido redujo la sensación de excepcionalidad. La torre crecía, pero lo hacía de manera regular, previsible y organizada. Ese proceso tuvo un efecto gradual en la percepción pública.
La atención se desplazó del cuestionamiento inicial hacia la observación del resultado. El Empire State Building empezó a ser visto como un hecho consumado, no por consenso, sino por continuidad. La ciudad se adaptaba a la nueva silueta mientras la obra avanzaba sin interrupciones. La resistencia no se había disipado por completo, pero perdía centralidad. El proyecto ya no se discutía tanto por su existencia, sino por su culminación. A medida que la obra se acercaba a su final, el Empire State Building empezó a ser evaluado desde un ángulo distinto. La atención se desplazó de la controversia inicial hacia la magnitud del resultado. El edificio ya no era percibido únicamente como un proyecto discutido, sino como una estructura tangible que estaba a punto de completarse. Su altura, antes cuestionada, comenzaba a imponerse como un dato incontestable. La eficiencia del proceso constructivo reforzó esa percepción. La obra no solo avanzaba rápido, sino que lo hacía sin interrupciones significativas. Incluso entre sectores críticos, el tono del discurso se suavizó. La discusión dejó de centrarse en si el edificio debía existir y empezó a girar en torno a cómo sería utilizado una vez terminado. El Empire State Building se aproximaba a su culminación en un clima diferente al que había marcado su inicio. La resistencia no había desaparecido, pero había perdido capacidad de influencia. La ciudad ya se preparaba para convivir con una nueva referencia permanente en su horizonte. La finalización del Empire State Building marcó un punto de inflexión en la percepción del proyecto. El edificio dejó de ser una obra en progreso para convertirse en una realidad completa y operativa. Con su estructura terminada, la atención se desplazó hacia su funcionamiento. Ascensores, plantas de oficinas y espacios interiores comenzaron a ser evaluados en términos prácticos. El debate sobre su pertinencia se transformó. Las preguntas ya no se centraban en la conveniencia de haberlo construido, sino en cómo sería utilizado y ocupado. En un contexto económico todavía frágil, la puesta en marcha del edificio planteó nuevos interrogantes. La escala del proyecto exigía una ocupación sostenida para justificar su existencia. El Empire State Building entraba en una fase distinta de su historia. La controversia inicial daba paso a una etapa de prueba, donde el edificio debía demostrar su viabilidad real. La resistencia se había debilitado, pero el juicio definitivo aún estaba por llegar. Con el edificio en funcionamiento, la discusión en torno al Empire State Building entró en una fase distinta. La obra ya no podía evaluarse desde la hipótesis, sino desde la experiencia directa. La presencia constante del rascacielos en la vida cotidiana fue modificando su significado. Lo que había sido percibido como un exceso empezó a asumirse como parte del funcionamiento normal de la ciudad. La altura dejó de ser un motivo de confrontación y pasó a convertirse en una referencia, un punto fijo en el paisaje urbano, utilizado y observado a diario. La resistencia inicial no desapareció de inmediato, pero perdió su capacidad de influencia. El edificio cumplía su función y seguía en pie, independientemente de las opiniones que había generado. El Empire State Building había superado la fase más crítica de su existencia, no por consenso, sino por continuidad y uso. La ciudad se adaptó a su presencia, y con ello, el conflicto empezó a quedar atrás. Con el paso del tiempo, la percepción del Empire State Building comenzó a cambiar de forma más profunda. Lo que había sido objeto de crítica y duda empezó a ser reinterpretado desde una perspectiva distinta. El edificio no solo había resistido el contexto económico adverso, sino que se había consolidado como una pieza funcional del entramado urbano. Su presencia dejó de asociarse al exceso y empezó a vincularse con estabilidad y permanencia. La torre comenzó a adquirir un valor simbólico que iba más allá de su uso práctico.
Se convirtió en un referente visual y espacial, fácilmente reconocible dentro y fuera de la ciudad. El debate inicial fue quedando atrás. En su lugar apareció una lectura más amplia, ligada al tiempo transcurrido y a la capacidad del edificio para integrarse en la vida cotidiana. El Empire State Building entraba así en una nueva etapa. Ya no se trataba de justificar su existencia, sino de reconocer el papel que había asumido. El juicio social empezaba a invertirse. Conforme pasaron los años, el Empire State Building comenzó a ocupar un lugar distinto en la memoria colectiva. El edificio dejó de asociarse a la controversia que había marcado su origen y pasó a integrarse en el relato histórico de la ciudad. La torre se convirtió en un punto de referencia para residentes y visitantes. Su silueta empezó a utilizarse como elemento de orientación y como símbolo reconocible de Nueva York. El edificio también adquirió presencia en la cultura popular. Fotografías, relatos y representaciones comenzaron a reforzar su imagen como ícono urbano. La percepción social se transformó de forma gradual. No hubo un momento concreto de aceptación, sino una acumulación de usos, imágenes y experiencias compartidas. El Empire State Building ya no era recordado por las dudas que había generado, sino por su permanencia y por el papel que desempeñaba en la identidad visual de la ciudad. El rechazo inicial se diluía en el tiempo, sustituido por una lectura más amplia y estable. Con el paso del tiempo, el Empire State Building dejó de ser únicamente un referente visual para convertirse en un espacio vivido. El edificio pasó a formar parte de la experiencia cotidiana de la ciudad. Oficinas, miradores y espacios interiores comenzaron a integrarse en la actividad diaria de miles de personas. Trabajar, visitar o simplemente atravesar sus inmediaciones se volvió una práctica habitual. La relación con la torre se volvió funcional y directa. Ya no se trataba de contemplar un símbolo distante, sino de utilizar una infraestructura plenamente operativa. Ese uso continuo reforzó su legitimidad social. El edificio demostraba su valor no por su excepcionalidad, sino por su capacidad de sostener actividad constante a lo largo del tiempo. El Empire State Building se consolidó así como una pieza activa del tejido urbano, un lugar que no solo se mira, sino que se habita. El legado ya no dependía de la opinión, sino del uso. Con el paso de las décadas, el Empire State Building dejó de ser evaluado como un proyecto concreto y pasó a formar parte del imaginario colectivo de la ciudad. Su presencia se volvió estable, reconocible y constante. El edificio empezó a representar una época, una forma de entender el crecimiento urbano y una determinada relación con la altura. Más allá de su función original, adquirió un valor simbólico duradero. La controversia que había acompañado su construcción fue perdiendo relevancia histórica. Con el tiempo dejó de ser un elemento central del relato para convertirse en un dato secundario. La torre se integró en la identidad visual de Nueva York, apareció en relatos, imágenes y referencias culturales como una presencia incuestionable. El juicio social se había transformado por completo. Lo que en su origen generó rechazo, ahora se entendía como parte esencial del paisaje urbano. El Empire State Building ya no necesitaba ser defendido. Su permanencia había hablado por él. Con el paso del tiempo, el juicio social sobre el Empire State Building terminó por invertirse por completo. Lo que había sido cuestionado en su origen pasó a ser valorado como una decisión determinante para la ciudad. El edificio dejó de asociarse a la controversia y comenzó a interpretarse como un acierto histórico. Su presencia se entendía ya no como una anomalía, sino como un elemento definitorio del paisaje urbano. La narrativa colectiva se transformó. El rechazo inicial quedó relegado a un episodio del pasado, mientras el edificio se consolidaba como símbolo reconocido y aceptado. El Empire State Building pasó a representar algo más amplio que su función original, una capacidad de adaptación, una resistencia al tiempo y una forma concreta de entender la ciudad. El arrepentimiento social no se expresó de manera explícita,
se manifestó a través del uso, de la repetición y de la permanencia. El edificio ya no necesitaba justificación. Había pasado a formar parte de la identidad de Nueva York. En la actualidad, el Empire State Building continúa ocupando una posición central en la ciudad de Nueva York. Su presencia ya no se discute ni se cuestiona. El edificio convive con nuevas torres, tecnologías y formas de habitar la ciudad. A pesar de ello, mantiene una visibilidad constante dentro del paisaje urbano. Lo que en su momento fue considerado una apuesta excesiva, se percibe hoy como una referencia histórica. El paso del tiempo ha modificado por completo la manera en que se interpreta su existencia. El Empire State Building no compite con la ciudad contemporánea, forma parte de ella. Su permanencia no responde a la nostalgia, sino a la continuidad. El edificio sigue cumpliendo funciones, atrayendo actividad y sosteniendo uso cotidiano. La historia ya no se lee como conflicto, se lee como integración. En el contexto urbano actual, el Empire State Building ya no ocupa una posición de excepcionalidad. Comparte el horizonte con torres más recientes y estructuras de mayor escala. La ciudad ha cambiado a su alrededor. Nuevos distritos, nuevas alturas y nuevas dinámicas han redefinido el perfil urbano de Nueva York. Sin embargo, la presencia del edificio no se diluye. Sigue siendo un punto de referencia, no por su altura, sino por su permanencia. El Empire State Building ha pasado de representar ambición a representar continuidad. Su valor no reside en competir con lo nuevo, sino en coexistir con ello. La percepción social se ha desplazado. El edificio ya no se evalúa por lo que fue, sino por lo que sigue siendo. En un entorno en constante transformación, su estabilidad adquiere un significado distinto. No destaca por imponerse, sino por mantenerse. Hoy, el Empire State Building ya no necesita ser explicado. Su presencia se ha vuelto natural, casi inevitable. El edificio permanece no como un recuerdo del pasado, sino como una parte activa de la ciudad actual. Convive con nuevas arquitecturas, nuevas formas de vida y nuevas escalas urbanas. La oposición que una vez lo rodeó ha quedado diluida en el tiempo, no porque fuera olvidada, sino porque fue superada por los hechos. El juicio social cambió sin proclamarse. No hubo una rectificación explícita, solo una aceptación progresiva y silenciosa. El Empire State Building no se impuso por la fuerza de la opinión, sino por la persistencia de su uso y su permanencia en el paisaje. La ciudad terminó integrándolo, y en ese proceso revisó su propio juicio. Ese es el verdadero arrepentimiento social.